públicos. Ok, entonces hablamos de el eje central, que es el registro público de la propiedad, y dos instituciones que colaboran también, que es Catastro y que es el Archivo de Instrumentos Públicos. Si es que el registro público de la propiedad es una institución eminentemente registral, es decir, no creamos derechos. Lo que se tarde la institución y lo eficaz que puede hacer la institución incide directamente en cómo competimos a nivel nacional e internacional. Entonces es una doble responsabilidad. Este es un espacio para crecer tu negocio inmobiliario. Aprenderás a ganar mejores comisiones y sobre todo a distinguirte en un mercado cada vez más competitivo. Bienvenido a Mio Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mio Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay y hoy tenemos un tema que va a ser súper interesante. De hecho, ya quería tener esta entrevista el día de hoy porque hay mucho de qué hablar. Tenemos de visita aquí en nuestras instalaciones al maestro Eric Tapia, que es el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco. Todo eso así de largo, pero bueno, que es muchas veces un tema que en el día a día los inmobiliarios lo manejamos, pero a profundidad no sabemos qué pasa atrás, o a lo mejor nos quedamos una idea de hace muchos años, de lo que era el registro público hace muchos años, y seguramente gente que nos vea y no conozca tanto el tema o está empezando, le va a quedar mucho más claro qué hacen y cómo han ido evolucionando y sobre todo cómo sacarle provecho. Así es que estoy muy contento. Eric, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias, Juan Pablo, gracias por la invitación. Agradezco a Mio que nos hayan invitado a este podcast y pues con muchas ganas de platicar. Coincido contigo, muchas veces se confunde cuáles son la naturaleza y lo que se puede hacer en el registro público de la propiedad. Es muy curioso porque a veces me invitan a entrevistas televisivas de estas que son en vivo y llegan programas de la audiencia y de 10 preguntas, 8 son de registro civil. ¿No? Entonces hay que diferenciar qué somos y qué no somos. El registro público de la propiedad, como su nombre lo dice, pues atiende eminentemente a temas de propiedades. No se ven actas de nacimiento con nosotros, no se ve CURP, no se ve este tipo de cuestiones. Todo lo que tenga que ver con la propiedad y también con el comercio, aquí tenemos una dualidad. La propiedad y las facultades de propiedad son inherentes al Estado, nuestro Estado de Jalisco, pero el tema del comercio viene por un convenio con la Federación. Nosotros somos una ventanilla que le da servicio a la Federación y para la ciudadanía de Jalisco, a través de las 15 oficinas que tiene el registro público de la propiedad en el Estado, podemos dar estos servicios, pero no es una facultad exclusiva del Estado, sino la otorga la Secretaría de Economía a través de un convenio de colaboración. Ok, ahora, para hablar en palabras más simples, ¿cuáles son las funciones, al menos en el ámbito inmobiliario? Vamos a la parte de propiedad, dejemos a un lado un poquito el tema de comercio. ¿Cuáles son las funciones básicas o las funciones principales del registro público? Podemos describirlas en una especie de pirámide que tenga su base en el tema de propiedad. La propiedad comúnmente la entendemos como que somos dueños de algo, pero la propiedad legalmente tiene dos acepciones, que es el dominio directo y el usufructo. El dominio y el uso. Y estas dos cuestiones son registrables y con nosotros la pueden registrar, y la ventaja de registrarla en el registro público de la propiedad es que se le da publicidad y surte efectos contra terceros. En eso se basa todo el negocio que hacemos en el registro público de la propiedad. Toda nuestra actividad diaria se basa en determinar el dominio directo y el usufructo vitalicio, a quién le corresponden hoy y a quién le correspondió ayer, a quién le correspondió en un acto anterior, y de ahí viene un principio registral que es el tracto sucesivo, que se van hilando como si fueran eslabones de una cadena, y la propiedad que hoy está a mi nombre, tú me la vendiste, pero ayer estuvo al tuyo. Y antes estuvo a nombre de tus abuelos y tú adquiriste a través de una herencia, por ejemplo. Y antes estuvo a nombre de tus bisabuelos y ellos se adquirieron por una primera inscripción, porque a través de un decreto del presidente de la República, por ejemplo, se les dotó una tierra hace 100 años. Toda esta historia de la propiedad tiene una historia registral y nosotros contamos con esa historia registral. Y ahí es donde se basa la certeza jurídica de las propiedades que tenemos inscritas en el Estado de Jalisco. Tenemos aproximadamente 5 millones de registros en el registro público de la propiedad. Y cuando alguien vende una propiedad en estos días, lo primero que se pide es un certificado de libertad o gravamen. Ese certificado nos da cuál es el estatus actual de esa propiedad, pero tú puedes pedir un historial también, un certificado de libertad o gravamen con historial, y ahí te da todo ese tracto sucesivo de quién fue antes, cómo adquirió,
cómo fue modificándose la propiedad. Antes medía 10 hectáreas, después se subdividió, hubo fracciones, se constituyó un fideicomiso, se constituyó un condominio, por ejemplo, y ahí vamos desmenuzando la propiedad. Y esa propiedad puede verse afectada cuando damos, por ejemplo, el usufructo vitalicio, que nos reservamos el dominio directo y a nuestra mamá, nuestro papá, algún tío, le damos el usufructo vitalicio para que viva en esa propiedad o la utilice para fines comerciales también, ¿no? Toda esta historia que te platico, Juan Pablo, tiene un índice registral. Hay un hilo conductor al que podemos volver constantemente en los archivos del Registro Público de la Propiedad y poder verificar cuál es la historia de nuestra propiedad. Porque uno de los errores que se cometen de una manera muy habitual a la hora de pensar en el Registro Público de la Propiedad es que lo que importa es lo que nos dice el Registro Público de la Propiedad en un momento dado, a través de un certificado de libertad o gravamen o de una boleta de inscripción. Pero lo más importante en el Registro Público de la Propiedad es su capacidad histórica de darte los antecedentes registrales. Porque por un sinfín de razones puede estar mal un registro. Un error humano, una falsificación de documentos, una suplantación de identidad. Por alguna razón el sistema volteamos un dígito por otro y entonces registramos otra propiedad. Pero con el historial registral y con el tracto sucesivo, así es como podemos de verdad tener los elementos completos de cuál es el estatus jurídico de una propiedad. Y no solamente en el Registro Público de la Propiedad, hay dos instituciones hermanas que nos ayudan a crear la realidad registral, que es Catastro Municipal. Por eso es que pedimos que esté inscrito en Catastro antes de inscribirlo en el Registro Público, y el Archivo de Instrumentos Públicos, que es quien nos dice si los documentos que tenemos pasaron o no por manos de un notario. Y así prevenimos fraudes, por ejemplo. Prevenimos que nos hayan dado una escritura que es falsa. Si no está inscrita en el Archivo de Instrumentos Públicos, si no se dieron los avisos de ley, esa escritura no reviste las formalidades que marca la ley. Entonces no es una escritura. No lo tenemos que esperar a que se inscriba y que el Registro Público nos lo diga. Podemos acudir a ciertos archivos, como el Archivo de Instrumentos Públicos, para verificar si un notario fallecido o suspendido en verdad emitió ese testimonio. Si el notario está vivo, pues podemos ir con el notario, ¿no? En el estado de Jalisco hay 304 notarios, me parece que es el último conteo. Con cualquiera de esos notarios que haya tirado una escritura antes, podemos regresar a validar si ese testimonio fue de ellos. Y si está suspendido o fallecido, al Archivo de Instrumentos Públicos. Ok, entonces hablamos de el eje central, que es el Registro Público de la Propiedad, y dos instituciones que colaboran también, que es Catastro y que es el Archivo de Instrumentos Públicos. En palabras simples, ¿cuál es la diferencia entre los tres y cómo colaboran? La diferencia es que el Registro Público de la Propiedad es una institución eminentemente registral. Es decir, no creamos derechos. Nosotros solamente los registramos. Yo lo explico en clases de Derecho Registral de la siguiente manera. El Registro Público de la Propiedad es de puertas hacia adentro, ahí es nuestro trabajo. Pero nosotros registramos lo que sucede de puertas hacia afuera. Hacia afuera, como ante un notario, una dependencia como un municipio te emite un título de propiedad a través de un programa de regularización como la Comur. Un programa federal como era antes Coret, INSUS, emiten un título de propiedad, nosotros lo registramos. Pero ese derecho se crea afuera, en un juzgado también, por ejemplo. Se puede crear un derecho que nosotros posteriormente registramos. Esa es nuestra característica esencial. No se crean derechos dentro del registro, sino de manera general nosotros registramos para dar publicidad y para que surte efectos contra terceros. El Archivo de Instrumentos Públicos únicamente se dedica a hacer un archivo de notarías. De hecho, en otros estados de la República así se llama, Archivo de Notarías. En el estado de Jalisco se llama Archivo de Instrumentos Públicos, pero es exactamente lo mismo. Es una institución dependiente del gobierno del estado. Nosotros estamos sectorizados a la Secretaría General del Estado de Jalisco y ellos se dedican a llevar un control de los actos que emiten los notarios. Y cuando mueren los notarios o los suspenden, ellos toman control en el Archivo de Instrumentos Públicos del protocolo del notario. Y Catastro Municipal, como lo estoy comentando, depende de los municipios, de cada uno de los municipios, y ellos se dedican eminentemente a cobrar el impuesto predial. Hubo una reforma constitucional por allá del 94 en el que se dota
de suficiencia, de autonomía financiera a los municipios, y esta fue la manera en que se garantizó que el municipio siempre iba a tener manera de generar recursos propios a través de manejar su catastro y cobrar impuestos como el predial y el aviso de transmisión o el impuesto de transmisión patrimonial, que son los ingresos principales a nivel nacional de los municipios. Ok. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones del registro público? ¿O qué podemos obtener una vez? ¿Qué tipo de información pública se registra dentro de las propiedades? Se registra quién es el propietario. Ok. Se registra cuáles las características del bien, sus superficies, medidas y colindancias. Se registra también cuál es la característica del título con el que tú te estás manifestando como propietario. Es decir, puede ser una escritura pública, puede ser un decreto, puede ser un trámite administrativo, puede ser una sentencia de un juzgado. Nosotros llevamos ese control de todos estos elementos para poder identificar las propiedades e identificar los registros. Y algo muy importante, Juan Pablo, ¿qué no tenemos? ¿Qué es lo que no vas a encontrar en el registro público? Coordenadas UTM. Ok, no localización. No vas a encontrar nada de localización. Ese es un error común porque luego nos llegan, por ejemplo, requerimientos de autoridades y nos dicen, dame la información de la finca marcada con las coordenadas tales de geolocalización. Claro. Eso no existe dentro del registro público de la propiedad. O también es muy común que alguien nos diga, quiero saber dónde están mis escrituras y mi propiedad es Hidalgo 15, ¿no? Entonces nosotros le decimos, pues, ¿dónde están las escrituras? No sé, tú las perdiste, ¿no? Si no las encuentras, tú dime dónde están. Lo que yo te puedo dar son los registros que tengo. Si la trajiste a inscribir o tu vendedor la trajo a inscribir, yo voy a tener esa inscripción y vamos a tener una copia fiel de esa escritura, un testimonio de esa escritura. Pero hay que diferenciar entre el derecho incorporado al testimonio y lo que nosotros hacemos como autoridad registral, que solamente publicitamos, vestimos hacia afuera lo que los particulares hicieron. Ok, pero como tú dices, al darle publicidad, si se te perdió la escritura, sí puedes llegar a tener una copia de las escrituras y a partir de ahí saber en qué notaría, porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera eso, dónde está, claro, dónde fue, o fue hace muchos años, o era de sus papás, y el hecho de que tengan un lugar donde puedan de manera sencilla, y ahorita vamos a ese tema, poder obtener información es algo que la gente debería de conocer, independientemente de que los inmobiliarios, a lo mejor nuestro pan de cada día, la gente debería saber dónde está todo esto. Yo creo que los servicios como básicos del 1, 2, 3 para la ciudadanía es que pueden hacer con nosotros una búsqueda por nombres. Tú das tu nombre ante el registro público de la propiedad, Eric, Daniel, Tapia, Ibarra, pagas un derecho y nosotros te hacemos una búsqueda de cuáles bienes se encuentran registrados a nombre de esa persona. También puedes hacer una búsqueda por domicilios. Puedes decirme Hidalgo 15, Colonia Centro, municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y hacemos esa búsqueda. ¿Cuál es el problema con este segundo caso de la búsqueda de domicilios? Si es una propiedad muy antigua, como todos sabemos, nuestras calles cambian de nombre. Antes toda la ciudad se dividía en manzanas, cuarteles, secciones. Hoy eso ya no existe. Si buscas una propiedad que se registró hace 50, 60 años, quizás está registrada así y no está registrada como la nomenclatura actual, ¿no? Y también lo que podemos hacer es, si tú ya sabes qué propiedad es, si tú ya sabes dónde está, a nombre de quién está, te damos un certificado de libertad o gravamen para que hagas el estatus de esa propiedad. Si tiene embargos, si no tiene embargos, hipotecas, si está afectada por alguna cuestión jurídica que tú debas de saber. Es muy común, por ejemplo, en las herencias, muere el papá, la mamá, los abuelos y hay herederos y a la hora del juicio se dan cuenta que hay una hipoteca del año 60, del año 84, 90 y nadie sabía en la familia. Quizás porque el abuelo o la abuela ya la pagaron y nunca se hizo el trámite. Entonces se tiene que hacer un trámite jurisdiccional ante un juzgado para la cancelación de hipoteca. Pero eso se sabe a través de obtener un certificado de libertad o gravamen. Sí. Yo creo que esos serían los 3 servicios como más comunes para la ciudadanía. Búsquedas por domicilio, por nombre o certificados de libertad o gravamen. Y ahorita que tocaste el tema, que es algo muy importante que quiero abordar de manera rápida, eso pasa antes y eso pasa actualmente. La gente tiene sus hipotecas, como son a 20 años a largo plazo, las terminan de pagar y piensan que con eso ya.
pero su propiedad, si le haces un certificado de libertad de gravamen, sigue grabada con una hipoteca de la institución financiera que le haya otorgado el crédito. Es algo que tenemos que dar a conocer. Para todos los que no saben, tienen que ir, si en su caso es reciente, con la institución financiera a que les des la carta, los dirija a una notaría y por medio de un notario inscriban la cancelación de ese gravamen, ¿correcto? Exacto. Tenemos un postulado en el registro público que decimos, como se constituyó la hipoteca, así se tiene que liberar. Okay. Porque mucha gente dice, aquí tengo la carta de liberación del banco, o incluso nos llevan el pago. Nos dicen, aquí está el pago, mira, ya acabo de pagar, aquí está mi estado de cuenta en ceros, ya quítame la hipoteca. Y nosotros le decimos a la ciudadanía, cómo se constituyó, así se tiene que liberar. ¿Cómo se constituyó? A través de una escritura pública, se tiene que liberar a través de una escritura pública. Y como bien lo dices, el banco te da una orden de liberación a través de una carta, se lleva a un notario, el notario la protocoliza y eso es lo que se inscribe en el registro público de la propiedad. Pagas derechos registrales, todos nuestros servicios, eso es importante decirlo, todos nuestros servicios tienen un costo. Únicamente están exentos los registros que se hacen para instituciones que dotan de vivienda de interés social, Infonavit, IPEJAL, Fobiste, pero todos los servicios habituales tienen un costo. El otro día me tocaba atender a una ciudadana que me decía, yo quiero hacer una investigación por un problema que tengo de violencia intrafamiliar y tal. Yo le decía, no, está bien, nomás tiene que ir a hacer el pago, no se lo podemos dar de manera gratuita. Claro. ¿No? Por muy sensible que sea el evento del cual emerge esta necesidad de la información, tiene que pagar. La única manera de hacerlo gratuito sería que el Ministerio Público nos lo solicitara. Pero ella estaba ahí queriéndolo resolver. Y mucha gente va pensando en que como es un registro público, asemejan público con gratuito y no, este no es el caso. Nosotros somos parte del gobierno del estado, hay una ley de ingresos del gobierno del estado y hay un capítulo especial para el registro público y ahí dice exactamente cuánto cuesta todos y cada uno de nuestros servicios. Va. Oye, Eric, ¿cuánto tiempo llevas tú como director del registro público? Inicié en agosto del 2021. Va, y en este tiempo, o incluso desde antes como usuario, ¿cómo has visto que se ha transformado el registro público de la propiedad? Yo llegué a Guadalajara en el año 97, soy abogado de formación y en mis primeros trabajos en algún despacho de litigantes me mandaban al registro público y te puedo decir que era una pesadilla en aquellos años. Sí, me tocó. Si alguno de los televidentes o las personas que nos escuchan les tocó ir en aquellos 98, 2000, te prestaban libros, físicamente te prestaban los libros, dejabas tu identificación y te daban el libro y te ibas a unas mesas a revisarlo y bueno, hubo historias de terror de gente que arrancaba las hojas de los libros, se las comía, las rompía, se las guardaba y hubo un gran conflicto en el tema de certeza jurídica en aquellos años. La Fiscalía del Estado de aquellos años intervino en el registro público durante, creo que 3 semanas estuvo intervenido el registro público y a partir de ahí al detectarse esa necesidad y por un programa del gobierno federal se empezó a invertir en la digitalización y en la sistematización de los procesos. Hoy es diametralmente diferente. Si alguien fue en aquellos años, hace 23, 24 años, y va hoy, se encuentra una institución completamente diferente. Hoy tenemos los archivos digitalizados, hoy no prestamos libros, todo se hace a través del sistema, todo lo puedes checar en las computadoras. Tenemos 15 oficinas a nivel estatal, una aquí en Guadalajara, por alcalde, enseguida del CODE, y 14 oficinas foráneas que están dentro de los principales municipios del estado de Jalisco. En todas y cada una de estas 15 oficinas hay computadoras gratuitas que tú puedes utilizar afuera de la ventanilla de ingreso y tú puedes ahí verificar el estatus de algunas cosas, las investigaciones que estás haciendo, si tienes números de escritura, si tienes nombres, tal, ahí tú puedes empezar a hacer tu investigación. Eso hace 20 años era imposible, no existía. Tenías que tener el dato del libro, abrir el libro, leerlo, ver qué es lo que estaba sucediendo. Hoy tenemos servicios digitales. Hoy puedes a través de una página de internet, RPPC en línea, eso ya no me acuerdo. No te preocupes, ahorita me lo pasas y lo ponemos aquí para que lo puedan tomar de ahí. Pero generamos una página de internet para que puedas hacer registros como solicitud de certificado de libertad o gravamen, búsquedas. Tenemos 17 servicios digitales entre propiedad y comercio y eso es una realidad a partir de 3 años para acá. Antes no existía.
Tenemos también, por ejemplo, el servicio de alerta registral, que te avisamos con el pago de 900 pesos al año, te avisamos a un correo electrónico de los movimientos antes de que se hagan a tu folio, antes de que se hagan a tu propiedad. Y eso nos ayuda a prevenir fraudes. Eso hace 20 años era imposible. Era impensable. Era un sueño, ¿no? Sí. Hoy somos el 7º estado de la República que tiene este servicio. Y así hemos migrado a las cuestiones digitales, a las cuestiones que tengan que ver con los servicios en línea. Y hoy el Senado de la República tiene una ley general que va a aplicar en todo el país de homologación de registros públicos y catastros. A nivel nacional vamos a tener que generar ciertas condiciones similares, que es parte de lo que estamos platicando, utilización de redes, digitalización, quitar un poco la mano del hombre de las personas para que sea menos discrecional los procesos y que sean más automatizados. Con esto reducimos tiempo, reducimos huella de carbono, hacemos una reducción significativa de gasto en papel, en tinta, en energía eléctrica, y también reducimos los índices de corrupción y la facilidad de que un funcionario de una manera incorrecta pueda quitar un expediente y decir, lo voy a dejar para después porque quiero que a alguien le urja y que ofrezca, por ejemplo, dinero. Quitamos esa discrecionalidad porque todo entra al proceso y todo entra a través de una prelación. Si alguno de ustedes ha ido últimamente al registro público de la propiedad a hacer un trámite, cambiamos las prelaciones. Ahora son con un código QR, nos dan la información, número de prelación, fecha, hora, con minuto y segundo de que se presenta el trámite, y hasta abajo tiene un código QR. Tú al leerlo te direcciona a nuestra página y puedes ver el estatus actual de tu prelación. Ya no es esta cuestión de irte a dar una vuelta a ver cómo va tu trámite, preguntarle a alguien en ventanilla cómo va tu trámite, ya lo puedes hacer de manera automática. O lo que se hacía mucho antes, que tenías que contratar a un gestor o una persona que te estuviera haciendo esto porque, 1, era mucho más complicado, 2, era mucho más tardado, 3, y la gente, la verdad, no sabía que se podía hacer. Sí, yo vengo de una experiencia municipal, he sido funcionario desde el año 2010 a la fecha, y hasta el 2021 estuve en municipios, Ayuntamiento de Tlajomulco, Ayuntamiento de Guadalajara, y noté a la hora de entrar al registro público de la propiedad cómo la ciudadanía se comporta diferente. En los ayuntamientos la ciudadanía está empoderada, sabe lo que quiere, sabe que quieren que tapes un bache, quieren que haya luminarias afuera de su casa, que tengas agua, que tengas drenaje, un parque, etc. En el registro público la gente llega asustada. Llega con una carpeta abajo del brazo, volteando a todos lados, sin saber ¿por dónde? A quién dirigirse, qué hacer. Hay 2 grandes grupos de usuarios en el registro público. Los que saben a lo que van, notarios, gestores, corredores, brokers inmobiliarios, profesionistas inmobiliarios como ustedes en mío, y los que no tienen idea de qué están haciendo ahí. Que les dijeron, debes de ir al registro y ahí puedes hacer la cancelación de tu hipoteca, pero no tienen idea cómo se hace. Entonces nos hemos dado a la tarea de abrir las puertas del registro. Es por eso que agradezco la invitación a este podcast, por ejemplo, para que llegue a más personas, a oídos de más personas, que nos puedan ver más personas y sepan que es una institución que tiene la obligación de atender a la ciudadanía. En nuestra ley tenemos una ley del registro público de la propiedad, dice que debemos de dar asesorías gratuitas a la ciudadanía que nos lo pregunte. Lo hacemos por correo electrónico, por ejemplo. Ya tenemos página de Facebook que antes no existía. Damos asesorías por Facebook. Tenemos en cada una de las 15 oficinas buzones digitales para quejas y sugerencias. Tenemos una íntima relación con Colegio de Notarios, Colegio de Corredores, diferentes asociaciones inmobiliarias como ustedes, para estar dando estos mensajes y que la ciudadanía se entere que las puertas del registro están abiertas y que pueden ir directamente a hacer sus trámites sin contratar a un gestor. Obviamente hay trámites mucho más complejos, como una sucesión, no la puedes hacer tú sola, tienes que contratar a un abogado. Un tema de una hipoteca, la constitución de una hipoteca, forzosamente tienes que contratar a un notario, si no, no la puedes constituir. Pero hay trámites que la ciudadanía puede hacer por sí solos y no se encarece el trámite, lo hacen directamente, ellos pagan directamente, pueden pagar en recaudadora allí en el mismo edificio donde estamos, o tenemos una recaudadora virtual también en nuestra página de correo, que no sé si la pudieran poner en la parte de abajo para que la vea la gente.
y estar en un vínculo directo. Eso es lo que tratamos de hacer, estar en un vínculo directo y continuo con la ciudadanía, porque eso nos ayuda a mejorar también. Nos damos cuenta de cuáles son los factores que la ciudadanía está identificando como burocracia absurda, que les pidamos. Por ejemplo, les pongo un caso. Nosotros tenemos varias áreas dentro del registro: propiedad, comercio, jurídico, certificados, sistemas. Y en muchas ocasiones nos dábamos cuenta que un área rechazaba diciendo que era en la ventanilla enseguida. Así, tal cual, de absurdo. Tú entras al registro público y hay una serie de ventanillas. Y lo que te decía el rechazo es: debiste haber ido a la ventanilla 15 y no a la 14. Entonces empezamos a cambiar con buenas prácticas eso, ¿no? Lo puedes hacer por dentro de la institución y así das un mejor servicio a la ciudadanía. No, y digo, no sé si no han ido, porque muchas veces, inclusive los inmobiliarios, tenemos a nuestros gestores, o sobre todo los inmobiliarios de más años, tenían a sus gestores y no hacían esos procesos. A mí me tocó hace muchos años, como a ti, tratar de hacer un trámite y era engorrosón, y era tardadón, había cosas que te desincentivaban para poder hacerlo tú directamente. Ahorita yo tienes razón, hace como 2-3 años que me di cuenta yo que estaba la parte digital. Digo, a mí me encanta todo este tema digital, y me di cuenta de lo sencillo que es tramitar un certificado de libertad de gravamen en línea, que es más rápido, que es más eficiente y que tiene el mismo costo, me parece. Exactamente el mismo. Sí. No tienes ningún problema. No entiendo, yo creo que como tú lo dices, hace falta difusión, y por eso te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy, de todas las mejoras que ha tenido. Independientemente que inclusive yendo, se nota en la agilidad de los trámites. Antes yo me acuerdo de registrar una propiedad, era, no, espérate meses y lo que sea, y ya son trámites mucho más ágiles. Se nota la mano que le han metido al registro público y cómo han mejorado los procesos internos, y por eso me da gusto, independientemente que ya viene también todo el tema tecnológico, el hecho de que puedas tú como usuario o como profesionista, o inclusive las notarías puedan utilizar estos procesos y agilizar costos y todo, pone a México, bueno, al menos al estado de Jalisco, en un proceso mucho mejor, mucho más ágil, mucho más. El tema inmobiliario, si bien ciertamente le hace falta una modernización en general, que para allá vamos, el hecho de que el registro público ya haya empezado con este tema digital y que mucha gente que a lo mejor lo va a conocer a partir de hoy empiece a hacerlo, creo que va a coadyuvar a que muchos inmobiliarios puedan hacerlo de manera más sencilla y podamos dar un mejor servicio, pues, a toda la ciudadanía. Es un caso que yo no lo conocía, pero en las reuniones que tenemos de mejora regulatoria a nivel estatal, me di cuenta que la incidencia del registro público está dentro de los reactivos para medir la competitividad del estado de Jalisco. Es decir, lo que se tarde la institución y lo eficaz que pueda ser la institución incide directamente en cómo competimos a nivel nacional e internacional. Entonces es una doble responsabilidad. Y entendemos que el sector inmobiliario es un sector primario que desencadena inversiones, ¿no? Generas rentas, generas pago de impuestos, generas empleos directos e indirectos. La construcción no se puede concebir si alguien no coloca ese producto. Entonces ahí es donde entramos nosotros, en cómo podemos ser facilitadores para que todo este proceso económico se dé de una manera ágil, segura, con certeza jurídica y sin que haya intermediarios que encarezcan el producto. Porque si la ley de ingresos del Estado de Jalisco marca que cuesta determinada cantidad de un trámite, lo puedes hacer de manera directa. Y si lo haces en línea, lo haces más rápido, de manera más segura y más eficiente. Oye, Eric, ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los próximos años en el registro público? Creo que debemos de consolidar nuestros proyectos de digitalización gracias al tema de la Ley General de Homologación de Registros Públicos y Catastros. Creo que esto se va, independientemente del cambio de sexenio, se va a seguir trabajando. Esperemos que pronto se promulgue esta ley, pero te decía ahorita fuera del aire cómo hay algunos servicios digitales que tienen 10 años creados pero no se utilizaban. Claro. Ahí me gustaría lanzar el reto a la ciudadanía, a los profesionistas inmobiliarios. No dejen de utilizar las bondades de los servicios digitales y no permitan que en un cambio de gobierno se olviden este tipo de proyectos que han costado dinero, han costado inversión, dinero de la misma ciudadanía, trabajo de los funcionarios, y que hoy estamos en un punto, no el ideal, pero estamos con una base específica que nos permite crecer sobre eso. Y que el tiempo de respuesta, por ejemplo, que cada vez lo podemos ir bajando. Me han platicado historias de terror de otros estados de la República donde se tardan meses en registrarte una escritura. En el registro público de la propiedad de Jalisco
tú presentas tu escritura y antes de 10 días tú debes de tener una respuesta. Si no tienes una respuesta es que hay algo extraordinario, pero el proceso te permite tener esos 10 días como un límite máximo. Tenemos sistemas de gestión de calidad nosotros con 2 ISOs y nos miden los días con los cuales estamos respondiendo. Eso no está en ley, pero está en una normativa interna con estos ISOs. Acaba de terminar nuestra auditoría anual, nos refrendaron los 2 ISOs y lo que platicábamos es qué importante es ver los temas de calidad dentro del servicio público. Claro. Y no solamente quedarnos con lo que nos marca la ley, sino que ir creciendo en los retos que le puedas ir autoimponiendo a la institución, porque eso va a redundar en un mejor servicio a la ciudadanía. Eric, muchísimas gracias. Para gente que quiera saber más, algún correo o dónde pueden contactar. Tenemos Facebook, pueden ustedes buscar en Facebook RPPC Jalisco, le ponen en cualquier buscador Registro Público de la Propiedad en línea y les aparece nuestra página para hacer servicios. Mi correo personal es eric.tapia@jalisco.gov.mx. Lo checo constantemente. Muchas veces por vía correo doy asesorías, algún trámite que ustedes crean que de manera extraordinaria se está tardando mucho o alguna complejidad que ustedes identifiquen. Con mucho gusto me contactan y podemos intervenir para ayudarles. Eric, muchísimas gracias. La verdad que, como tú dices, creo que lo que hace falta es que también la ciudadanía y los profesionales nos involucremos y aprovechemos de todas las bondades que ya cuenta el registro. Muchas gracias. Gracias, amigo, por la oportunidad y mucho éxito en su podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Este es un espacio para crecer tu negocio inmobiliario. Aprenderás a ganar mejores comisiones y sobre todo a distinguirte en un mercado cada vez más competitivo. Bienvenido a Mío Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay. Comenzamos.